Son las 6:27 de la tarde. En unas horas, en 5 horas y media, va a iniciar una de las campañas que los mexicanos vamos a recordar toda la vida. Va a ser una campaña presidencial, una campaña al Senado, a la Cámara de Diputados. En la mayoría de los estados, no solamente en los 9 estados que se va a elegir gobernador, en la mayoría de los estados, en 30 de 32, habrá elecciones locales, sea para presidentes municipales y diputados locales o para alguna de las dos. Y nunca habíamos tenido en la historia de México una campaña con tantos cargos a elegir, una campaña en la que estuviera tanto en juego. Yo quiero compartir contigo qué es lo que yo creo que vamos a ver en los próximos meses. Vamos a ver, por un lado, lo peor de la política, la peor cara de la política. Ahorita que estábamos haciendo una revisión de las cosas que tenemos enfrente, veíamos algunos de los tweets del vocero de MIT, del vocero del PRI, de este impresentable de Javier Lozano, que no tuvo problemas en hacerse panista cuando el hueso así lo meritaba con Vicente Fox, que ahora como senador, cuando se propuso y propusimos entre muchos otros nosotros bajarle los salarios a los senadores, decía: si me bajan el salario robo. Vean nada más la calidad de persona que es grandísimo holgazán, al igual que López Obrador, este activista no nos aclara de qué chingados vive y anda por todo el país. Esa es la expresión aquí con un futbolista. Bueno, pues ¿qué estaban pensando los papás de Hércules Gómez cuando decidieron ponerle ese nombre? Y encima con Z. Bueno, ese es el tipo de expresiones, las cosas en las que está el vocero del PRI. Es una muestra de la guerra sucia que va a haber. Dice un viejo chiste de una persona que se inscribe a una campaña política y con el fin único de saber todo sobre su vida, de saber quién fue su padre, cuál fue su historia de vida. Porque cuando le preguntan que para qué quiere ser candidato, dice: es que a los candidatos les sacan todo de su vida y yo quiero saber la historia de mi vida. Bueno, eso es lo que sucede. Te sacan lo que es cierto, lo que no es cierto, te inventan, te denigran, te difaman, sobre todo porque las campañas son emotivas y se trata de generar antipatía en las personas. Todos recordamos la campaña del peligro para México, que fue una barbaridad, que terminó en un fraude electoral del 2006. Ahora hemos visto el uso faccioso de las instituciones, de la PGR contra el candidato del Frente, en fin. Eso va a agravarse, pero va a agravarse más porque el PRI está frente a la peor derrota de su historia, ante la inminente peor derrota de su historia. Nosotros hemos platicado de esto muchas veces, pero nos hace falta explicarlo más, de qué se trata esto que está viviendo el PRI. No solamente van a perder la presidencia de la República por una paliza. Yo le dije a este tipo, Enrique Ochoa, el dueño de decenas de concesiones de taxi, de cientos de concesiones de taxi, el tipo que dijo que estaba en contra de los plurinominales en septiembre, cuando los temblores y los sismos, que dijo: vamos a desaparecer los plurinominales para que esos recursos vayan a los damnificados, a las víctimas de los sismos, y ahora es candidato plurinominal del PRI. Le dije que si llegaba a 20 puntos el PRI en la elección presidencial le hacía un monumento, porque él aseguró que MIT va a ganar con el 40% el PRI. No solamente eso es un tema importante, la presidencia de la República, pero todo lo que está en juego también es importante. Para transformar el país se requiere darle dignidad de nueva cuenta al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a los estados, que los gobernadores, que los alcaldes, que los diputados locales que elijamos sean honestos, tengan una agenda que se comprometa con las soluciones de nuestros problemas, que haya austeridad, que se acaben los excesos. México no puede seguir teniendo a los funcionarios mejor pagados del mundo. Ahora que va a ser el Mundial y vamos a ganar con Alemania, ¿saben en qué es lo único que nos podemos comparar con Alemania? En los salarios de los presidentes, en los salarios de los funcionarios públicos. En eso estamos como Alemania, en los salarios de la gente, en los empleos, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, en la educación, en la infraestructura, en el estado de bienestar, en la salud pública. Pues en nada de eso nos podemos comparar con ellos. En los salarios del presidente de la República y de los altos funcionarios. Afortunadamente, ahora está pasando algo que nunca había pasado en la historia de México. Esta es una proyección de cómo quedaría el Senado de la República, por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, con base a encuestas. El día de hoy, esa es la composición actual del Senado de la República, porque aparte yo les he explicado muchas veces que el PRI pone las reglas y se sirve con la cuchara grande. No tiene el 50% de las votaciones, pero como ellos ponen las reglas, se han quedado históricamente con el 50% de las cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados. Hoy tienen el 48.44% de los senadores, por ejemplo, por hablar del Senado de la República. Bueno, si las elecciones fueran hoy, el PRI pasaría al 15.6% del Senado de la República,
al 15% del Senado que controlaría, el Frente controlaría el 43.7% y Morena el 40.63%. Morena y el Frente están disputándose el Senado, la presidencia de la República, la Cámara de Diputados. Eso es una muy buena noticia, que el PRI no vaya a tener mayoría en ninguna de esas cámaras. Eso nos va a permitir acabar con una historia política en la que nunca hemos podido hacer una gran reforma sin el PRI. Aunque el PRI perdió las elecciones del Congreso en el 97, la elección presidencial del 2000, del 2006, siguió manteniendo una mayoría en las cámaras de diputados que le permitía, o que más bien forzaba a todas las fuerzas políticas a pactar con ellos y a que no pudiera pasar nada sino el consentimiento del PRI. Que eso vaya a terminar es una gran noticia, que la mayoría de la gente esté consciente, que sepa que un voto al PRI es un voto desperdiciado, que lo que hay que elegir es cuál tipo de cambio vamos a querer, si un cambio que vea hacia el futuro, un cambio que vea hacia el pasado, si un cambio que tenga una agenda comprometida con las causas de la sociedad civil, de la ciudadanía, o un cambio que no necesariamente se comprometa con la sociedad civil, que tenga una desconfianza de la sociedad civil. En fin, va a haber muchas discusiones y en muchas además se vale estar en contra del candidato o de la fuerza política a la que uno apoya. Una campaña no es un asunto como en el fútbol, no se trata de que a quién le vas y a quién apoyas y a ciegas. Si el candidato al que tú apoyas no tiene razón en una de las propuestas, o no tiene la suficiente lucidez o la entereza ética, o no coincide contigo, creo que no tiene ninguna razón de ser defenderlo a capa y espada. Debemos de dejar ese tiempo atrás en México. No tenemos políticos perfectos, aquí no se trata de candidatos perfectos. Hay candidatos a los que hay que forzar a la agenda, incluso al candidato que uno apoya hay que exigirle, como candidato primero, que se comprometa con ciertas causas, con cierta agenda, pero después como presidente, si es que gana. Hay que acostumbrarnos a que no se la debemos de fiar a nadie, que los servidores públicos, los políticos son empleados de los ciudadanos y estar revisando constantemente ese contrato. En estas campañas, yo se los he comentado, no voy a ser candidato a nada. Hay mucha gente que me representa Patricia Mercado, que es la candidata número 1 al Senado de la República del Movimiento Ciudadano, me representa el próximo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, me representa Samuel García, que va a ser candidato al senador, me representa en Nuevo León, sin alianzas, solo, igual que Enrique Alfaro, sin alianzas, solo, me representa Marilena Baroa, me representa Gustavo Almada y Carlos León y Maval en Sonora, en los municipios de Cajeme, de Hermosillo, de Nogales. Hay mucha gente, me representa en la Ciudad de México la fórmula que integran Xóchitl Gálvez y Emilio Álvarez y Casa al Senado de la República. En fin, me representa una gama, una oferta política de candidatas y candidatos por todo el país, por los que voy a trabajar para que lleguen, para que sigan dignificando el servicio público. Ellos han demostrado ser distintos. Clemente Castañeda, como el próximo senador por Jalisco, creo en esas personas, voy a luchar. Indira Kempis, que es la compañera de fórmula de Samuel García en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, que va a ser diputado local en Nuevo León, Agustín Basabe, diputado federal, mucha gente, gente a lo mejor menos conocida hoy, pero que tiene un gran compromiso, una gran dignidad, una gran pasión por el servicio público, y por ellos, la verdad es que también es una campaña en la que vamos a tener mucha alegría, en la que vamos a festejar, la que la vamos a pasar bien. Y esto que está sucediendo, el fin del PRI, es motivo de fiesta. Hoy inician las campañas electorales y van a ser campañas que nosotros debemos de también saberles encontrar el lado amable, disfrutar, y ¿por qué no, si es Jueves Santo, pues darnos la licencia de disfrutar la vida de otra manera?